Entonces vamos a darle la bienvenida. Ya lo tenemos aquí en sala. Ingeniero, muy buenas noches. Bienvenido a esta tercera sesión del curso y dejamos el espacio con usted. Adelante. Buenas noches. Ok. Ah, ok. Muy bien. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con la clase de 3, sesión 3 del curso de mantenimiento de carreteras y emergencias viales a cargo de ACM Ingenieros. Soy el ingeniero Carlos Valdés y bueno, en conjunto vamos a seguir chequeando estos puntos, donde ya vamos a ahondar, vamos a ingresar al amigo módulo número 2, que viene a ser el mantenimiento rutinario. Buenas noches, Ronald. Eh, en carreteras. Entonces, bueno, este módulo va a ser dividido en la sesión 3 de hoy, la sesión 4 y bueno, vamos a continuar viendo este módulo. Bueno, vamos a ver una definición del mismo, vamos a ver a qué se llama inventario vial, los niveles de servicio, o en sí primero tipología del camino y luego niveles de servicio, y vamos a ir ingresando a la revisión del caso, que luego lo vamos a ir chequeando la próxima sesión, ¿ok? Eh, bueno, primero un poco estandarizar el tema o chequear el tema de carreteras. A ver, ratito, voy a poner así, sí, está bien. Bueno, ir chequeando el tema de carreteras en Perú. Bueno, tenemos tres, se puede decir tres tipos, según, ¿no?, el MTC. Tenemos a los amigos nacionales, a los departamentales y a los vecinales. Los nacionales vienen a ser los principales ejes, bueno, las arterias, venas, que podría decir en nuestro país, en lo que es comunicación, ¿no? Va a estar a cargo del MTC, ¿no? Del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Luego tenemos los departamentales, que van a estar a cargo, los regionales, que van a conectar, como dice, la vía nacional con la red vecinal o rural. Y luego los vecinales, va la redundancia, que vienen a ser acá, van a estar a cargo los municipios. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento rutinario, por ejemplo, estamos hablando un poquito ligado ahí al tema vecinal, se podría decir. O sea, ¿por qué? Porque compete, perdón, a los temas o la jurisdicción, o sea, así, provinciales y distritales, ¿no? Entonces, poco, ¿no? Entonces, es una manera de poder, en lo posible, organizarse, la famosa, supuestamente, descentralización que hubo hace 2 décadas, creo, hace 15, 20 años, cuando se inició esta idea, ¿no? Y bueno, y ahora pues todavía queda, ¿no? El tema de subdividir y que generar áreas o departamentos, en este caso provincias, distritos, regiones, y bueno, al final el MTC, que van en lo posible ya a hacerse cargo, ¿no? A velar de que se realice dentro de las actividades que hay que hacer en lo que es obras viales, infraestructura vial, el tema de mantenimiento, que hemos visto que es muy relevante. Buenas noches, Fernando. Saludos cordiales. Entonces, dentro de estos van a estar algunas acciones preventivas. Estas acciones preventivas tienen el objetivo de, ya hemos visto un poco sobre lo que es los objetivos de mantenimiento, pero reducir y tratar de que se preserve, ¿no? Tanto la plataforma como sus obras complementarias, como se dice. Entonces, previene, previene el daño, previene en lo posible el impacto que podría tener los agentes por lo que estar expuesto, sea factores climatológicos u otros, el amigo infraestructura vial. Entonces, dentro de esto está el mantenimiento rutinario, que es lo que vamos a ver hoy. Oye, viene a ser el conjunto de actividades, como dice, de pequeña envergadura, que va a permitir lograr que a lo largo de todo el año se realicen estos trabajos
y se pueda tener esa vía en condiciones de serviciabilidad normales, en el sentido de que si yo soy una persona, o si soy, perdón, soy mi vehículo, yo pueda transitar tranquilamente y no haya problemas de derrumbes en un lado, o que las cunetas no están sirviendo, o no, por X razón. Pues son trabajos de pequeña envergadura. Por ejemplo, el bacheo, limpieza de cunetas, calzada, obras de drenaje, roce. Se podría decir, es como, oye, voy a dar, imagínense una laptop, voy a pasar el pañito, le voy a pasar con un poco de alcohol, voy a limpiar el teclado, la pantallita, ¿no? Una limpieza superficial, cada una semana, pongámosle, ¿no? Que la pantalla está limpia. Hay personas que tienen la pantalla pues totalmente sucia, lamentablemente, quizás no se dan cuenta, pero la tienen así. Entonces eso va dañando poco a poco, ¿no? No son daños fuertes, pero va cayendo, ¿no? Entonces va limpiando de esa manera, se llama mantenimiento, mm, se puede decir por prevención, es lo mismo. Ahora, si quieres ya, si está fallando una tecla, si quieres hacer una limpieza profunda, pongámosle a tu laptop o a tu PC, pues la abrirás y llevarás un técnico que se encargue de eso, ¿no? A eso ya lo llevamos quizás mantenimiento eh, periódico, ¿no? Ya es un poco más especializado. Y si tienes un gran daño, pues vas a tener ya no solamente mantenimiento, sino ya hacer reconstrucción en ciertas partes. Y si cayó agua en tu teclado, vas a tener que tener una emergencia, entonces vas a tener que hacer mantenimientos de emergencia. O sea, ese rato tienes que de emergencia ya tienes que actuar una vez. Pero eso lo vamos a ver ya en el último módulo, el módulo 4. Pero ahora estamos en mantenimiento rutinario. Un pequeño ejemplo muy sencillo y rápido para totalmente entender o acordarnos de los tipos de mantenimiento. Buenas noches, Olaya. Muy bien, entonces, eh, ahí tenemos, ¿no? Las personitas que están trabajando, están haciendo ahí el desbroce de limpieza de la obra. Entonces, hay necesidad, como dice, de bastante mano de obra, lógicamente estamos hablando de kilómetros. Ahora, muchas veces se aprovecha, ¿no? Oye, toca hacer mantenimiento rutinario, ¿no? Pero también tenemos necesidad de mantenimiento periódico. Ya lo estamos adelantando un poquito, ¿no? Entonces, se lanzan propuestas, ¿no? Para, para que hagan, como vamos a ver en un ejemplo, el mantenimiento tanto rutinario como periódico, ¿no? Porque hay necesidad, en el periódico hay necesidad de hacerlo, ¿ok? Ahora, también aprovechan para hacer un mejoramiento, ya ese es un poco más, ¿no? Agarran estos dos y también aprovechan para hacer mejoramiento, quizás aumentar la calzada, aumentar, ya por temas de mejorar las características del proyecto. Ya eso es otro tema, ¿no? Pero, como digo, que pueden estar muy relacionados y a veces se los planean en una sola licitación. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Bueno, por hacer una intervención continua, luego de la rehabilitación, se realizan actividades que mantienen la vía transitable y hay uso, bueno, intensivo de mano de obra, ¿no? Mano de obra quizás no calificada. ¿Por qué? Porque generalmente son acciones menores, ¿no? Entonces, se necesita ver, ¿no? Se necesita realizar estas, como digo, para mantener eh, despejar la vía, para mantener de manera muy superficial que siga continuando de manera óptima la vía, bueno, eh, de manera preventiva más que todo el uso de esta, ¿no? Que sea transitable. Entonces aquí, ¿no? Tomando en cuenta ahí el GEMA, vas a tener se puede decir, varios puntos a abordar, ¿no? Nosotros estamos haciendo un zoom al mantenimiento rutinario, ¿no? Pero cuando haces un plan de trabajo, como se ve aquí, tienes que hacer una inspección técnica, ¿no? Una información técnica, donde vas a qué? Tienes que colocar en tu expediente los datos generales, la memoria descriptiva y todo, y un inventario vial. Oye, ¿qué es la memoria descriptiva? Bueno, ya sabemos, viene a describirte los alcances del proyecto, algunas consideraciones como resúmenes muy gruesos de cuánto va a ser el presupuesto, cuánto se le va a destinar al mantenimiento rutinario, periódicos, hay que necesidad, ¿no? Esos, pues, y esos alcances del proyecto. Oye, el inventario vial, ¿qué vas a colocar? Bueno, vas a colocar qué hay. Y se puede decir por medio, claro, de foto,
has tenido que ir a la vía y verla, ¿no? Y tienes que chequear cómo está, cuáles son los puntos flacos que hay y si hay necesidad luego de hacer mantenimiento rutinario y también el periódico, ¿no? Entonces, para ello tienes que tener mucha información. Primero, información topográfica, levantamiento topográfico por cada kilómetro, ya sabemos las pendientes, ya sabemos las secciones, cómo va, ¿no? El informe de suelos, el informe de canteras y fuentes de agua para hacer justamente luego el mantenimiento, información de señalización vial. La señalización vial es muy importante. De nada sirve tenemos la calzada, está ok, tenemos las obras de arte, los drenajes, ok, pero resulta que no está señalizado o ya se perdió esa pintura, se podría decir, se desgastó. Entonces, o algún bromista borró la señalización vertical. Todas esas señalizaciones no están, tanto la horizontal como la vertical, o quizás anuncios, letreros, no están pues simplemente por estar, tienen una importancia. El que diseñó, ¿no? El que diseñó ello, pues ha considerado colocar velocidad máxima 30 a 40 kilómetros por hora, curva, doble curva, curva pronunciada, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque así lo está considerando. La idea es de que se respete la velocidad de diseño, se respete el diseño que sea, para la redundancia, que sea logrado, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, Alfredo dice que no hay audio. Así es. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Un ok o sí. Pongan en el chat, por favor. Sí. Ah, ya, ok. Gracias, chicos. Gracias, Ronald. Alfredo, ahí chequeé por si acaso qué habrá pasado. Ronald, muy bien. Gilberto, Alex, Nicolás, Polaya, muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, ok, gracias, mi querido Marciano, Robert, Fernando, Julio, Jesús, Benilde, Roberto. Ok, chicos. Entonces, también necesitamos saber el informe de drenaje y obras de arte. ¿Por qué? Porque vamos a identificar, ¿no? Vamos a identificar cuántas obras de arte hay, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta info, solo ligándolo ahora a mantenimiento rutinario, nos va a servir para encontrar la tipología del camino, ¿no? ¿No? Y con esta tipología podemos ver qué tarifa vamos a tener y con ende lograr luego el presupuesto, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo en esta par de sesiones que corresponden al rutinario. También necesitamos ver el informe del pavimento, si está desgastado, qué patologías tiene, todo ello. Informe de puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos cómo están nuestros muros de gravedad, cómo está nuestra plataforma, si está por encima de un talud, cómo está ese talud, si está ok, si tenemos un muro seco, cómo se encuentra, en qué estado, si está degradando o no, todo eso tiene que considerarse, si es que es vaga redundancia, se va a considerar como un punto crítico. Luego habla sobre el mantenimiento periódico y rutinario. En el mantenimiento periódico, a grandes rasgos nada más, porque eso lo vamos a tocar en el módulo 3, prácticamente acá tenemos que hacer acciones. Notarán que aparece el amigo metrados ahí. ¿Qué significa? De que nosotros vamos a mejorar quizás la plataforma, vamos a hacer reposiciones, vamos se puede decir, a colocar nueva calzada, ¿no? Toda una serie de acciones un poco más gruesas, correctivas, ¿no? Entonces requieren un metrado, requieren un presupuesto, ¿no? Ya no simplemente limpieza, ¿no? Sino un poco, es más. Eso ya lo vamos a ver en mantenimiento periódico. El rutinario, más bien, es lo que vamos a ver ahora, va a estar ligado como había dicho, a los tipos, las cargas, a los rendimientos. Entonces, dentro de ello vamos a tener la tipología de caminos que va a considerar cuatro factores: el factor relieve, el factor drenaje, el factor de obras de arte y el otro factor de precipitación. Bueno, no, está con drenaje. Bueno, perdón, el topográfico. Entonces, vamos a ver ahora esos, con unos ejemplos, y luego vamos a ver nuestro caso de estudio. Ahora, con eso nos va a servir, dependiendo qué tipo de camino es y qué nivel de servicio se le va a dar, ¿no? Se va a tener una tarifa, ¿no? O sea, de cuánto se va a gastar, ¿no?
Eh, claro que luego hay que multiplicarlo por tener en cuenta el análisis precio es un tema ahí. Vamos a tener la tarifa en afirmado y vamos a poder lograr nuestro costo, nuestro presupuesto. Primero vamos a hacer ahora una revisión de ejemplitos de cómo se calculan los factores y en la próxima sesión lo vamos a ligar a un caso de estudio. Bueno, y acá tenemos los ambientes sanitarios que a partir del 2020 pues se implementaron, ¿no? Para por el tema de la pandemia, añadiendo a lo clásico de consideraciones ambientales. Y finalmente pues el amigo planos, ¿no? Samsung, muy bien. Ruber dice que no se olvide de subir la plataforma del software y el Excel de pasada. Sí, lo he enviado al área académica, supongo que ya en cualquier momento los hace pasar, pero igual les voy a volver a enviar. Okay. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, bueno, simplemente para identificar de manera muy rápida el tema de elementos viales de un camino vecinal, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener simplemente ahí, uno va a ser la carretera o el camino, ¿no? Bueno, dos, las cunetas, vamos a poner el lapicito acá. Vamos a tener acá, uno, el caminito, dos, vamos a tener la cuneta lateral, que viene a ser esta, ¿no? Que va a ir por acá a borde, por ejemplo. Bueno, acá no hay cuneta, ¿no? Pero pongámoslo, ¿no? Acá. Es un drenaje longitudinal a lo largo del eje de la vía, pero a los costados. Puede ir al costado, a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la necesidad. Cuneta de coronación, bueno, tres de estas pongo por encima de un talud, por acá, acá, ¿no? Cuneta de coronación vienen a ser aquellas, pues, de que a veces, pues, por la misma pendiente, yo voy a requerir, ¿no? Y acá está mi plataforma, por ejemplo, yo voy a requerir colocar, porque como es una pendiente muy pronunciada, la precipitación, la pendiente va a favorecer que se acumule precipitación. Pues tampoco tu cuneta va a ser pues una profundidad de 2 metros, de 1 metro, por mucho que el diseño, el número del papel aguanta todo, ¿no? Entonces necesito aliviar eso. Coloco estos semi-aliviaderos, se podría decir, que vienen a ser estas zanjas de coronación, que al caer aquí va a ir drenando, pero siempre va a sobrepasar. Pero ya la caída, el flujo de drenaje va a ser mucho menor, o mejor dicho, el caudal, ¿no? De todo, ¿no? ¿Qué más? Alcantarillas. Bueno, alcantarillas tenemos por acá, ¿no? Que van a ser drenajes transversales. Generalmente cuando tenemos, pueden ser el acumulado de la zanja de coronación o donde siempre tenemos una quebrada, ¿no? Una quebrada, por ejemplo, acá tenemos una quebrada, entonces por estas pendientes puede generarse abajo quizás unas alcantarillas. Cuando ya es demasiado, también va a haber el amigo alcantarilla y van a estar, pueden haber pontones o pueden haber puentes, dependiendo sea el caso, ¿no? Como las 6 y las 7. 8, vamos a tener un badén también, ¿no? Un badén nos va a servir para ir por medio del empedrado, ir drenando de manera eh, poco quizás más desde un punto de vista permeable el líquido, ¿no? En este caso el flujo, en este caso el agua, ¿no? Por lluvias, etc. Muro seco y muro de concreto, bueno, más que todo el muro, un gavión, un muro empedrado, que nos va a servir, ¿no? Para poder contener parte de la plataforma. Y por acá, pues, pueden tener ahí muros de gravedad, muros de voladizo, dependiendo de lo que pues acá, por ejemplo, este que es, no, este canal de arriba. Pero bueno, entonces, eh, ¿qué nos compete como mantenimiento rutinario? Si tuviéramos esto, esta imagen, pues dentro de ellas está limpiar esto, ¿no? Despejar, se puede decir, que no hubiese acumulación de polvo, limpiar las cunetas, limpiar las alcantarillas, ¿no? Pero si vemos de que acá ya hay ya se está perdiendo parte de la plataforma, ¿no? O un muro está ya por colapsar, ¿no? Pongámosle, entonces ya no solamente va a ser mantenimiento periódico, perdón, rutinario, sino periódico. Pero el rutinario nos ayuda a ir aliviando ese tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh,
bueno, acá también, ¿no? Una vista, ¿no? Sobre algunos elementos, características de esta red vecinal, ¿no? De esta red vecinal. ¿Ok? Voy a avanzar, voy a avanzar para seguir viendo. El tema de inventario vial, ¿no? Nos va a servir, como hoy leí por ahí en un comentario por acá, dice, Patrico, ¿dónde está? Fernando dice, ¿no? Fernando Fernández, que tiene relación y el estado de las calzadas, todo, exacto. O sea, el inventario vial prácticamente es tu resumen de tu proyecto. ¿Qué tienes, qué no tienes? Todo un informe, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces acá tienes que poner los datos generales por medio de formatitos, ¿no? De la red, ¿no? De la red vial, si es una red vial vecinal, si es departamental, lo que fuese, ¿no? Varios vistazos de cómo inicia, cómo termina, qué punto flaco se tiene, ¿no? Qué tipo de superficie es la que se ve, toda una serie después de fotos, acá la cantidad de fotos impresionante, ¿no? Que puede haber. Esto lo vamos a verlo en un ejemplo, pero de eso se trata el inventario vial, ¿no? Que nos muestre los datos generales. También tenemos topografía, nos tiene que mostrar, ¿no? La topografía por progresivas, qué tipo de terreno se tiene, si es, si es pronunciado, si es ondulado, si es, ¿no? Todo lo clásico. Eh, qué tipo de ancho tiene de rodadura, qué pendiente positiva o negativa se tiene, en qué estado se encuentra, si está firmado, estado regular aparentemente, si hay derrumbes, si es plano, ondulado, accidentado, escarpado, todo tiene que colocar, ¿no? Ahí tenemos bastante que ver nuestros amigos topógrafos. Está abriendo el ojo. Bueno, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos que describir en cada foto el tipo de superficie de herradura del afirmado que se va a tener, ¿no? Si hay transitabilidad todavía o no, qué daño se tiene en la superficie, ¿no? De rodadura, qué daño se tiene, si existe un deterioro superficial severo, ¿no? Qué tipo de ello. Esto nos va a ayudar para el tema de luego del mantenimiento, ¿no? Periódico, qué tipo de falla se tiene, si es de deformación, erosión, baches, encadenado, sal y cruce. Esto para el tema de afirmados, hablamos perdón, claro, de afirmados, hablamos de pavimentado con pavimentado flexible, pavimento flexible, pues tener un mejor tipo de patologías, ¿no? Piel de cocodrilo, entre otras, ¿no? Eh, baches, hundimientos, huellas, ¿no? Agüellamiento, perdón. Hablamos de losas o pavimento rígido, también otro tipo. Pero eso lo vamos a ver un poco más en el tema del pavimento periódico, para no estar repitiendo, ¿no? El inventario vial, vas a tener ahí las canteras, tienes que identificar dónde va a estar la cantera, la fuente de agua, su progresiva, qué observación se tiene, las fotos, ¿no? Dónde se puede obtener el material, ¿no? Acuérdense que vas a volver a entrar a la carretera, o sea, vas a volver a entrar ahí y vas a rehabilitar, no rehabilitarla, pero sí la vas a, se puede decir, volverla otra vez, tratar de darle un mantenimiento, entonces tiene que ser pues de manera correcta, ¿no? Entonces necesitamos materiales, que vienen a ser pues, justamente piedras, tierra, entre comillas, ¿no? Entonces necesitas saber dónde va a estar la cantera y las fuentes de agua. Inventario, informes de drenaje y obras de arte, dónde se encuentran las cunetas, hacia qué lado, qué tipo de material son de concreto armado, son de mampostería, si son badenes, etcétera, en qué estado se encuentran. Entonces, eh, eso es lo que vamos a chequear en los inventarios, perdón, en las obras de drenaje. Entonces, todo es foto, todo es descripción, progresiva y descripción. Es lo que debe tener el inventario vial. ¿Ok? Progresiva y descripción. Señalización, ¿no? Si todavía están, en qué estado se encuentran, ¿no? Si está ok, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que chequear. Puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos. Un ratico, ahí dice una pregunta, dice Olaya. Ingeniero, pregunta. En mi pueblo se realizó un proyecto, se necesitaba hacer vía para camiones llamados tractomulas, pero se encontraron un camino vecinal y construyeron la vía sobre este camino destapado.
Este ha presentado muchos accidentes. Mi pregunta es a saber, ¿es lógico que después de un diseño previo a estudios se construya sobre la calzada existente y no en los posibles estudios? Se tiene que hacer un nuevo estudio, un nuevo análisis, parece. ¿Por qué? Porque primero no sabes si este ha fluido normal, si ha respondido normal para el cual supuestamente fue diseñado, porque acordémonos que a veces todavía se está completando vías, ¿no? Especialmente las vías vecinales, muchas veces, para ser sinceros, prácticamente se realizan para poder darle accesibilidad, pero en base al acceso que ya tiene predestinado a ese pueblo, ¿no? Y muchas veces, pues, esos accesos no eran, pues, se puede decir, eran unos camioncitos pequeños, no eran, pues, de carga, de camión pesado, carga pesada. No tanta carga pesada, sino que una mayor demanda, ¿no? Entonces, muchas veces a las justas pasaba, pues, un camioncito que traía, que abastecía o desabastecía. Entonces, construir sobre ese, sin haber hecho un estudio, todo eso previo, pues lamentablemente va a traer mayores problemas, ¿no? Como se está viendo en ese caso de Olaya. Se tiene que hacer estudios, sí o sí. Sixto Galvez, buenas noches, ingeniero, buenas noches, Sixto. Para la ejecución del mantenimiento rutinario y periódico se requiere previamente realizar el expediente técnico plan de trabajo. ¿Existe un presupuesto referencial para la elaboración de este estudio por kilómetro por una vía vecinal? Eh, por ejemplo, a ver, casi como si hablamos de los dos, pueblo rutinario, un rutinario está casi, un rutinario y un periódico, condiciones pongámosle, normales, en el sentido de que no hay grandes acciones. Pongámosles, a ver, un régimen de dividir, sumar y dividir. Casi unos 70.000, considerando los dos, 70.000 por kilómetro. ¿Ya? De 60.000 a 70.000 por kilómetro, considerando mantenimiento rutinario y periódico. Ahora, ese es un número tentativo. Decía, pues habría que calcular todo, ¿no? Vamos a ver un presupuesto ahí rápido, como ejemplo luego, la próxima sesión o la siguiente. Informe topográfico, ¿no? Hay que hacer un levantamiento de campo, bueno, puedes tener diferentes tipos de, de- de equipos, ¿no? Igual también el georreferenciamiento, normas ambientales, los planos, los planos, planitos de ubicación, los planitos de distribución, los planos de secciones, bueno, como siempre el inventario vial. Ok. Entonces, esto lo vamos a ver ejemplo, en el caso de estudio, un poquito más ahí, como va a redundancia, una revisión en caso de estudio. Estoy pasando un poco rápido para seguir avanzando, para no demorar. Niveles de servicio. Vamos a tener dos niveles. Eh, Primero, el nivel de servicio alto, que viene a ser para caminos nacionales o departamentales, ¿no? En las cuales no hay pues restricciones y se califican los caminos vecinales con un flujo vehicular de un índice medio diario mayor a 20 vehículos por día, ¿no? O la formulita de vehículos ligeros más dos veces vehículos pesados mayor a 200, perdón, vehículos por día. Y los de nivel básico, que va a ser tipo B, aplicable de caminos vecinales, en el cual pues el tránsito puede sufrir restricciones durante periodos cortos debido a condiciones climatológicas o climáticas, perdón, adversas, ¿no? Este nivel de servicio es el mínimo aceptable, el básico. Entonces, nosotros vamos a ir por ejemplo, tenemos el alto, tenemos el básico, depende del nivel que se tenga. Entonces, un punto muy importante viene a ser la tipología del camino, que es la que quería ver también. Bueno, la que quiero ver, que viene a ser, pues viene a considerar cuatro puntos, cuatro factores. El primer factor viene a ser el relieve, el drenaje, la calzada y la vegetación, esos cuatro. Entonces, el factor de relieve, el FRE, va a tomar en cuenta pendientes y taludes. El drenaje, el drenaje va a tomar en cuenta el número de obras de arte y la precipitación. La calzada, el ancho de la vía, ¿no? Y del camino vecinal. Y
y la vegetación del área de roce. Oye, por ejemplo, como dice ahí, ¿no? Tenemos unos asteriscos interesantes. La pendiente la vamos a tener de los planos de replanteo, ¿ok? Los taludes, perdón, las obras de arte también. Los taludes y el ancho de la vía. Los taludes y el área de roce los vamos a tener de la inspección visual, ¿no? De la vista, va la redundancia, y la precipitación, inspección, ¿no? Y la precipitación los vamos a tener del expediente técnico. Entonces, con estos cuatro factores, por ejemplo, voy a ir acá, voy a avanzar primero esto y luego vamos a revisar los ejemplitos. Con esos cuatro factores y con mi tipo de nivel básico, que ya sé que B es para vecinales y A para caminos departamentales y nacionales, voy a poder estimar mi tipo de tipología, va a la redundancia, y me va a dar se puede decir, un estimado de qué tipo de relieve, drenaje, calzada y vegetación se va a tener en esa zona. Y también me va a ayudar para el tema de, que no, todavía no lo coloco acá, que viene a ser ¿cómo se llama? La tarifa, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver estos ejemplos sencillos y luego vamos a ver el caso de estudio. Para que, ok, muy bien. Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, la progresiva 2, voy a resaltar la calle, la progresiva 2, kilómetro 2 y kilómetro 3. ¿Ya? Es un kilómetro, se hace por kilómetro la revisión, por cada kilómetro. Ah. Oye, tú vas a tener aquí, ¿no? El perfil de la rasante de diseño, que va a ser esta, y acá has tenido el perfil de terreno natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes acá? Vas a tener pendientes, ¿no? Longitudinales de este tramo a este tramo, o sea, de la progresiva 2 a la 2 más 300, o sea, después de 300 metritos, van a tener una pendiente positiva del 6%, ¿no? Una pendiente del 6% de esos 300 metros. Luego vas a tener una pendiente negativa, como se puede ver, de 8% en otros 300 metros. ¿Ok? En otros 300 metros. Luego vas a tener una pendiente positiva de 7,5% en 300 metros. Y esto debe ser, los últimos 300 metros, acá debe ser 100, acá debe ser 100, este debe ser 100 metros, y los últimos 300 metros va a tener una pendiente de 6,4 negativo. ¿Ok? Entonces yo voy a abrir acá un Excel rápido. Un Excel. ¿Dónde estamos? Acá. Voy a abrir un Excel. Y voy a poner eso. Ya voy a borrar por mientras a estos. Eran cuatro subtramos, ¿no? Del tramo 0 al tramo 0,300 me parece, ¿no? Que tiene, acá va a calcular, a ver, voy a ponerle acá 300. Va a tener una longitud de 300 metros. Estoy presentando. Sí. Vas a tener una longitud de 300 metros. Y la pendiente más bien era de, yo voy a leerla, que tenía acá, 6%. 6%. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacerte? Vas a calcular, para calcular el factor relieve, perdón, por medio de la pendiente ponderada, el IPL, vas a multiplicar la longitud por la pendiente, sin nada de porcentaje, ¿no? Considerando solo el valor numérico. Entonces, 300 por 6, 1800. Ahora vamos por la otra progresiva. 300 a la 600, ¿no? ¿Cuánto va a ser su longitud? Va a ser 300 metros.
y su pendiente era, en el ejemplito, pongámosle 8%, ¿no? Vas a tener 300 por 8, 2.400. La otra era desde la progresiva 600, no, perdón, era 300 a 400, solo era 100 metros, ya disculpen, eran 100 metros. Luego de la 600 de la 400 a la 700, vas a tener 300 metros y su pendiente era de 7.5. Acá voy a poner 7.5, va a multiplicar de 300 por 7.5, 2.250. Finalmente, la progresiva 700 a la 1000, porque es por cada kilómetro. Vas a tener los últimos 300 metros y la pendiente es, lo voy a leer, 6.4. 6.4. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer esta? Va a agarrar y va a empezar a sumar todo, ¿no? A sumar todo, vas a multiplicar longitud por pendiente de cada uno, vas a sumarlo, te va a dar, por ejemplo, 6.770, ¿no? En total, el análisis es por kilómetro y vas a dividir 6.770 entre 1.000, 6.77%, ¿ok? 6.77%. Esa es la pendiente de este kilómetro. Bueno, acá voy a ponerle del 2 al 3. ¿Ok? Del 2 al 3. Esto tienes que hacerlo por progresiva. Si tienes 10.50 kilómetros, pues tendrás que hacer 11, ¿no? Del 0 al kilómetro 1, del kilómetro 1 al 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estamos viendo primero por un ejemplo de cada uno, y luego en la próxima sesión vamos a hacer ya un caso un poco más grande, más complejo. Entonces, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos la pendiente. Ese sería tu valor, 6.77. ¿Qué me indica ese 6.77? Pues me voy otra vez a la diapo y acá está. 6.77 me va a indicar acá, por ejemplo, 6.77%, me va a indicar un factor 3, de valor 3. Según el factor IPL, ¿no? El factor, perdón, IPL de tu pendiente va a ser 3. Vamos con ese número, vamos con 3. Acordémonos de 3, ¿ya? Porque todavía no hemos calculado el factor relieve. Simplemente hemos calculado primero el de la pendiente ponderada. Ahora vamos a calcular el talud. Todavía tenemos ese valor. Ahora nos vamos al talud que haya por ahí. Entonces, ese también va a estar, ¿no? Va a estar discriminado, sea por roca fija, sea por roca suelta, o sea por material suelto, ¿no? Entonces, si es de roca fija, por ejemplo, vamos a tener ese talud, ¿no? Un talud, y abajo, a pie de talud, vas a tener la calzada, ¿no? o la plataforma. Entonces, si es de roca y te dice que el talud tiene una altura de 680, ¿no? En la progresiva, por ejemplo, 200, entonces, la altura de ese amigo va a ser 680. ¿Qué tipo sería? Si fuese de roca fija, estamos hablando de 680, estamos hablando de un valor de 1. Bueno, en todos los casos es 1. Pero tenemos 1. Si fuese, en otro ejemplo, de roca suelta, y fuese este amigo de 4 metros, entonces va a ser, vas a tener para alturas menores a 3 metros, valor de 1, de 3 a 7 metros, un valor de 2, y mayores a 7, un valor de 3. En este caso va a ser de 2, no, perdón, claro, 2, ¿no? Entre 3 y 7, ¿no? Y 7, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la estabilidad para el tema de material suelto, ¿no? Cuando tenemos una altura de 1,50 m y es de material suelto, pues si es menor a 3 va a ser 1, y si está entre 3 a 7 o mayor a 7 va a ser 3. ¿Qué notamos, no? ¿Qué notamos? Primero notamos que cuando es roca fija, ¿no? A comparación de material suelto, pues ya es un peligro, ¿no? Ya es un peligro, o sea, una roca suelta, una roca fija, ¿no? Estamos hablando de un conglomerado más sólido, quizás, ¿no? Entonces, por cualquier intemperismo o acción sísmica o movimiento dinámico que haya de ahí del suelo, de la roca en este caso, pues no va a ser tan, quizás se puede decir, el riesgo no va a ser tan grande como, ¿no? Como un material suelto, ¿no? Un material suelto que
bueno, que por mucho que sea de un poco más de 3 metros, ya vamos a tener un factor ahí de 3. Entonces, se entiende la diferencia entre el tipo de material que se va a tener y bueno, y la altura, ¿no? Entonces, eso es lo que va a chequear el factor del talud, ¿no? La estabilidad del talud. Entonces, acá tenemos una tabla resumen, ¿no? De eso, ¿no? De ello. Lógicamente, si en nuestro caso tenemos roca fija de 1, 1, 1, de 1, roca suelta de un tipo 2 y roca suelta, para este caso, de 1, entonces tú vas a tener aquí 1, 2 y 1. ¿Cuánto sería el factor entonces? Simplemente el promedio. 1 más 2 más 1, vas a tener 4 entre 3, 1.33. Entonces ya tenemos el factor de pendiente que era ¿cuánto? La memoria es 3, 3, porque nos salió una pendiente de 6.7 o 6.07, no me acuerdo, donde salía un valor factor de 3, y tenemos aquí un factor ahora por estabilidad de talud de 1.33, para este ejemplo. Entonces, ¿cómo calculas el factor de relieve? El factor de relieve, que es lo que el primer factor que estamos chequeando. Pues simplemente agarras y le das el 33% o la tercera parte al factor de pendiente longitudinal y las dos terceras partes al valor de estabilidad de talud. Si te salió a ti acá 3 y el de estabilidad de talud 1.33, que nos acaba de salir, simplemente un tercio de 3, 1, más las dos terceras partes de 1.33, pues nos va a salir 0.88. 1 más 0.88 nos va a salir 1.88. ¿Qué me indica esta expresión? 1.88 me indica que va a estar aquí. Si es menor a 1.5, sería un factor de 1. Si está entre 1.5 y 2.5, un factor de 2. Si es mayor a 2.5, un factor de 3. En este caso tenemos factor de 2. ¿Ok? Un factor de 2. Oye, luego vamos a chequear a qué se refiere ese factor de 2. Pero ya tenemos el primer valor, el primer factor. Si nos lo llevamos también, ya tenemos el primer factor. Algo por ejemplo, acá, ¿no? Acá vamos a calcular con el Excel también el tema del factor de estabilidad de talud, ¿no? Por ejemplo, voy a decir de que pues, voy a tener, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este ejemplo, se va a tener igual, de progresiva a progresiva, ¿no? De progresiva a progresiva, de kilómetro a kilómetro. De la progresiva 0 a la 0.40 vas a encontrar un talud, ¿no? De 4 metros 10 de altura y el tipo de material, si es de material suelto o si es, ¿no? De roca suelta. Entonces, todo eso depende, ¿no? Acá ya va a estar ya automatizado para identificar cuánto sería el factor que tendría, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el de material suelto, ¿no? El material suelto. Si solo fuese material suelto como el ejemplo, a ver, por ejemplo, el de material, el de roca, o si no, roca fija, era 6 metros 80, ¿verdad? 6 metros 80, roca fija. Entonces, nos está saliendo un valor de 1. Si tuviésemos el otro, que era, me parece, bueno, yo tengo que la diapo, de cuatro metros, ¿no? 4 metros y es roca suelta, me va a dar un valor de 2, igual que nos salió en la tablita. Y finalmente, sí, en la progresiva final ya, claro, vamos a borrar. No, no, por ejemplo, para el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Solo vamos a tener eh, metros, metros 50 creo que era, pero era material suelto, metros 50, pero era material suelto, nos va a dar un valor de 1.
de 1. Entonces, sumas, lo que va a hacer aquí nuestro amigo es sumar, nos va a dar 4, y va a dividir 4, ¿no? 4 entre 3, ¿no? ¿3 qué? 3 viene a ser, ¿no? El número de casos que has revisado. Si acá yo le agrego, ¿no? Por ejemplo, termino la progresiva 500 y en la 500 al kilómetro 1 he encontrado un talud de 3 metros de roca fija, ¿no? Bueno, esto lo voy a bajar, me va a dar 4. Entonces simplemente va a agarrar, va a sumar igual, 1 más 2 más 1 más 1, 5, y lo va a dividir entre el número de taludes o casos que has revisado. En este caso sería 4, ya no sería 3, sería 1.25. ¿Ok? ¿Listo? Eh, muy bien. Entonces, a ver, voy a seguir en el ejemplito de caso de particular. Entonces ya tenemos el factor de correlación, ¿no? Y acá nos vamos, ya está. Ya tenemos el primer factor, que viene a ser 1.81. Factor de drenaje, ahora el segundo grupo, factor de drenaje. Entonces, luego de que haber hecho tu inventario vial, vas a encontrar cuántas obras de drenaje hay. Entonces, según el ejemplito aislado, vas a tener 2 alcantarillas, 0 tajeas, un badén, un pontón y nada de puente. En total, 4, ¿no? 4 obras de arte. Entonces, según la tablita vas a tener, si tienes 2, tu factor de obras de drenaje va a ser 1. Si tienes entre 3 y 4 va a ser 2. Y si tienes mayor a 4 va a ser 3. En nuestro caso tenemos 4. ¿Cuánto será el factor? Pues será 2. Bueno, es más sencillo, ¿no? 2. A ver si un ratico, si me voy acá al Excel, acá lo pongo, ¿no? Por ejemplo, todavía esto no he analizado, solo estoy analizando del kilómetro 2 al kilómetro 3. Oye, badenes, cuando tenías 2, no, perdón, 2 alcantarillas, badenes tenías 1 y un pontón, puente 0 y tajea 0, o si no, no escribes nada, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser? 4, ¿no? 4. Entonces, acá te va a calcular el índice de obras de arte o el factor de obras de arte, que va a ser, si es mayor a 2, ¿no? Vas a utilizar 2, perdón, si es mayor a 2, ¿no? Será 3, si es menor a 5, será 2, caso contrario, será 1. En nuestro caso, nos está saliendo 2. Entonces, también vas a tener, puedes utilizarlo con el Excel. Luego lo voy a pasar, no se preocupe. Entonces, seguimos con el ejemplito. Ahora venimos, factor de drenaje no solo ve horas de drenaje, también ve el amigo precipitación. ¿Cómo chequear la precipitación? Bueno, esto es igual, ¿no? Dependiendo, ¿no? Cuántos son cuánta es la precipitación para la redundancia que vas a tener al año. En nuestro caso va a ser 1050 milímetros por año. 1050 milímetros por año. Entonces, si fuese así, 1050 en la tablita, nos va a salir un valor de 2, ¿no? Porque hasta 1200 milímetros va a ser 2. Oye, ya tienes entonces el factor de drenaje, perdón, el índice de obras de drenaje, o el de obras de drenaje que va a ser 2, el factor 2, y para precipitación también te está saliendo 2. Entonces, ¿cuánto sería el factor de drenaje finalmente? Bueno, lo mismo, aplicas la tercera parte o el 0.33 por 2, ¿no? 0.33 por 2, ¿no? Por 2, más 0.67 por 2 en nuestro caso. Bueno, por ende, por lógica va a salir 2, ¿no? Va a salir 2. Entonces, 2, si fuese menor o igual a 1.5, sería 1. Si estuviese entre 1.5 y 2.5, va a salir de 2. Y si fuese mayor a 2.5, vas a obtener un factor de drenaje de 3. ¿Cuánto será nuestro caso? 2. Bueno, todo es 2 ahí. 2. Listo, ya tienes tu factor de drenaje. Factor de calzada. Oye, vas a tener esta sección transversal en ese tramo, ¿no? El kilómetro 2, en este caso, al kilómetro 3, a la progresiva 3, 1000 metros. Vas a tener quizás
una zona media irregular, quizás porque hay zona urbana o qué será. Entonces, ¿qué haces? Simplemente seccionas tu trazo y pues, si hay necesidad, lógicamente, de hacerlo, porque si no, simplemente va a ser 4 metros, ¿no? Pero tenemos aquí un poco de sobreanchos por el tema de sobreurbana. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente hacer un ponderado donde vas a agarrar el ancho de calzada de 4 metros y lo vas a multiplicar por la longitud que va a tomar o va a tener esa sección, más, ¿no? Te vas a multiplicar 4 por 400, más eh, lo mismo, 8 metros de calzada por 200 metros tiene esa longitud. Finalmente, otra vez, vuelve a su ancho, se puede decir, inicial, de 4 metros. Entonces, sumas todo y lo divides entre 1000, porque estás analizando cada kilómetro. No sé, 1600 más 1600 más 1600, 4800. Entre 1000, 4.8. Acá está. 4.80 metros. Ese va a ser tu factor de calzado, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que si esos 4.80 metros o bueno, mejor dicho, ese ancho que has calculado es menor a 4.5, menor o igual, va a tener un factor de 1. Si fuese mayor, vas a tener un factor de 2, que es lo que hemos hecho. En nuestro caso, entonces va a salirte 2, ¿no? 2. Acá podemos poner los anchos promedios. Bueno, voy a borrar esto por mientras, paja, paja. Entonces acá yo voy a poner, ¿no? En la progresiva 2, 3, voy a ponerte el ancho promedio que era 4.8. ¿Cuánto nos va a salir? Bueno, al toque, ¿no? Un factor eh, de 2. Bueno, porque es 1, ¿no? Habría que ver más. Ok, factor vegetación. Factor vegetación. En el factor vegetación, lo mismo, ¿no? Vamos a tener ciertas características. Por ejemplo, vas a tener el caminito vecinal, ¿no? Vas a tener un anchito ahí de 3 metros de cobertura, acá, a los lados. A los lados vas a tener ese ancho, vas a tener acá la progresiva de análisis, kilómetro 2 y la progresiva 3, y vas a tener acá un ancho de cobertura de 3 metros, y acá lo mismo, 3 metros. Entonces, ¿qué me está diciendo? La longitud va a ser de 1000 metros, el número de cortes al año va a ser 3, y el trabajo realizado es de 1.80 hectáreas por kilómetro, ¿no? Y el ancho promedio es 3 metros a cada lado. Entonces, ¿qué vas a tener aquí? Vas a tener el área de roce, ¿no? El área de roce, si el ancho fuese menor a 60, a 0.60, que viene a ser la hectárea por kilómetro, tu caracterización va a ser escasa o nula. O sea, casi no hay mucho roce por ahí o de roce. Entonces tu factor va a ser 1 de vegetación. Pero si estuviese entre 0.6 y 1.80, va a ser moderada y vas a considerar un valor de 2. Si fuese mayor a un 80, va a ser abundante y vas a considerar un valor de 3. En nuestro caso, nos dice que el roce o el trabajo va a ser de, de 1.80, mejor dicho, hectáreas por kilómetro. Entonces, estamos hablando de 1.80 del tercer valor. Entonces, va a haber bastante roce y abundante. Entonces, su factor de vegetación va a ser de 3. De 3. Entonces, oye, ¿qué gané con eso? Pues ahora vas a aplicar la siguiente expresión. Tu factor de relieve, tu factor de relieve nos había salido 1.88. 1.80. 1.88. Sí, ¿no? 1.88. O si no, vamos a ver. Factor de relieve. No, digo, acá. ¿Dónde está? Acá. Ah, no, perdón. Era 3. Ah, no, no, no. Acá, 1.88. 1.88. Su factor era 2, mejor dicho. Factor de relieve era 2. Luego, el factor de drenaje nos salía 2 también. 2. El factor de calzada nos había salido 2 también. Y el factor de vegetación nos acaba de salir, ¿no? 3.
Entonces, simplemente acá, ¿qué vas a considerar? Vas a considerar factor de relieve, 2, factor de drenaje, el FDR, 2, el factor del ancho del camino va a ser 2, y más bien el factor de vegetación es 3. Entonces, reemplazas con estos porcentajes, o sea, 0,35 por 2, más 0,40 por 2, más 0,10 por 2, más 0,15 por 3, ¿no? Y nos va a dar, ¿qué? 0,35 por 2, 0,7, más 0,8, 0,1 por 2, 0,2, 0,15 por 3, 0,45. ¿Cuánto nos da esto? 1,5, 1,7, 2,15. 2,15. Eso nos está saliendo. 2,15 el valor final. El valor de que va a estar, va a ser mayor a 2. Si fuese menor a 1, menor o igual a 1,5, 1. Si fuese entre 1,5 y 2, valor de 2. Y si fuese mayor a 2, que es en este caso, para este ejemplito, va a ser 3. El tipo 3. Oye, ¿yo qué gano con eso? Bueno, acá está por pasar. Entonces, el camino es de tipo 3. Camino vecinal de la red es tipo 3. Entonces, tú has hecho esto del tipo 2. No, perdón. Tú ahora has hecho de este, de 1 kilómetro, del 2 al 3. Pero hay que ver el resto, ¿no? De 0 a 1, de 1 a 2, de 3 a 4, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para este ejemplo, simplemente aislado, todavía no he visto casos, simplemente va a ser tipo 3. ¿Y qué me indica eso? ¿Qué me indica eso? Me indica lo siguiente. Si fuese tipo 3, te está diciendo de que el relieve puede ser que sea muy accidentado, que el drenaje sea mayor a 5 horas de arte quizás, y que la vegetación es abundante. Ya me va indicando eso, ¿no? Es lo que tiende a hacer ese camino. ¿Ok? Si fuese un tipo 2, pues la relieve, respecto a la relieve, sería un ondulado accidentado. Respecto a las horas de drenaje, puede ser que haya entre 3 a 4, de calzada mayor a 4,5 y de vegetación moderado. Y si fuese tipo 1, pues es un relieve tipo plano, ondulado, quizás haya 2 horas de arte, la calzada sea quizás hasta 4,50 y la vegetación escasa. Entonces, para eso me sirve, ¿no? Chequear el tema de los tipos. Se puede quizás ahí un poco chequear también otras cositas, ¿no? Quizás agregarle para los caminos tipo 1, ¿no? Que si hablamos de la sierra, pues estamos hablando de una vegetación escasa, si hablamos de la selva, moderada, ¿no? Como Puno, Pasco, Huahuánuco, ¿no? Que hay unos vistazos ahí sobre este tipo de caminos, ¿no? Entonces ya nos van dando una idea, oye, este camino vecinal más bien es de tipo 1, ya más o menos tiene este panorama. Si hablamos de caminos tipo 2, ¿no? Que ya hemos mencionado un poco sus características, pues estamos hablando de una vegetación moderada en la sierra y eventualmente moderada en la selva, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Entonces ya hay que ir pensando de que va a haber este tipo de topografía, este tipo de relieve, ese tipo de factores que nos van dando ciertos indicios. Y caminos tipo 3, que era, bueno, el ejemplito de la progresiva 2 a 3, pues una vegetación mayor en la sierra y eventualmente escasa en la selva. Taludes inestables, generalmente con alturas mayores a 7 metros. Terrenos muy accidentados, ¿no? Como estos, ¿no? Miren acá en Cajamarca, muy accidentado. Hasta el talud y acá está el móvil, por vegetación, puede haber acá, se sabría que chequear bastante la inestabilidad del talud, ¿no? Que está muy, muy peligroso, ¿no? Y acá, bueno, las personitas haciendo sus trabajos rutinarios, haciendo la limpieza. Entonces, todo un tema, ¿no? Todo un tema. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de, oye, por acá aparecen 5 progresivas, 5 kilómetros, y aparece el tipo 2B, 1B, 2B, 3B, 2B. B significa vecinal, camino vecinal, no olvidar, ¿no?
2 significa el tipo. Hemos visto que hay 3 tipos, ¿no? Hay 3 tipos dependiendo la expresión final, ¿no? En nuestro caso fue el tipo 3, ¿no? Entonces, por progresiva va a haber tipos, ¿no? Esto va a influir, ¿no? en las tarifas. Eso vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? En las tarifas. Eh, para calcular luego el presupuesto, ¿no? Cierta parte. Ok. Los niveles de servicio, bueno, ya habíamos hablado de esto, ¿no? El nivel alto o básico. Entonces tú vas a tener acá la tipología 1, 2, 3, el nivel de servicio A, que sabemos que es alto, que son para quienes, para los caminos nacionales o departamentales, y los de B para los demás caminos vecinales. ¿Okay? Ahora, los caminos vecinales también, si tiene un índice medio diario mayor a 200 metros vehículos por día, o esta formulita de vehículos ligeros o livianos más 2 veces la cantidad de vehículos pesados, que va a ser esta expresión mayor a 200 vehículos por día, oye, ya este camino vecinal, ya si cumple esto, pues te vas como nivel A, pero en caso que no, te vas como nivel B. Entonces vas a tener tipología y nivel de servicio, y va a haber diferentes combinaciones, bueno, 3 por 2 6 combinaciones, 1B, 1A, 2B, 2A, 3B, 3A, que esto se va reflejado en las tarifas respecto referidos a los costos diferenciados. Esto ya queda para la próxima sesión. Oye, actividades de mantenimiento rutinario, mantenimiento del, por ejemplo, tenemos 17 por ahí. Limpieza de calzada, bacheo, desquinche, remoción de derrumbes, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de badén, limpieza de zanja de coronación, limpieza de pontones. Vemos pura limpieza, luego roce y limpieza, encauzamiento de pequeños cursos de agua, conservación de señales, reforestación, vigilancia y control, reparación de muros secos, de pontones y perfilado sin aporte material. Si se dan cuenta, son actividades menores, o sea, actividades que más que todo se necesita bastante, como dice, mano de obra, ¿no? Porque la limpieza de todos estos amigos, que realmente es más que todo limpieza y reposición de algunas partes o reparaciones menores, más que todo va bastante la intervención manual. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Bueno, la revisión del caso de estudio, pero eso lo vamos a seguir chequeando en la próxima sesión, porque ahí entra un poco el tema presupuesto. Vamos a ver, en base a lo que hemos explicado, vamos a explicar más a detalle ahí el Excel y vamos a hablar sobre las tarifas y bueno, lo que viene, ¿no? En parte en relación a ello. Eh, y bien, vamos a seguir viendo luego esas actividades, ¿no? Que quizás ¿cómo decirlo? ¿Cuáles son los precios unitarios, análisis de precios unitarios que puede intervenir? Las otras partes sí, la otra parte de materia ordinaria. Pero es muy importante ver esto porque nos va a ayudar con el tema de las tarifas diferenciadas. Muy bien, chicos. Espero que les haya servido. Como digo, la revisión de caso de estudio lo vamos a ver el viernes, la próxima sesión, si Dios lo permita. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Si tienen preguntas verbales, orales, con el micro, pueden ir levantando la mano. Mientras que van levantando la mano, voy revisando las preguntas en el chat. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me quedé? Mulas, para un mantenimiento ordinario. Ya. Creo que me quedé en el amigo Sixto, creo. Terminé de ver, creo que sí. Sixto Gálvez consultó, buenas noches, ingeniero Manuel Sixto, para ejecución del mantenimiento ordinario y periódico se requiere previamente realizar el expediente técnico o plan de trabajo. Existe un presupuesto. Ya, eso le había comentado, ¿no? Sí, sí, sí. Y se tiene que ver, ¿no? Si es lógico también había mencionado, creo que era algo de 60.000 por kilómetro, pero eso considerando los dos y en condiciones no tan serias, ¿no? Porque si ya hablamos de un puente o ya cosa un poco más seria, como digo, ya pues eso se va a elevar. Pero generalmente va de 6 a 1. Marco, bueno, se me corta, Gilberto Soto, para un mantenimiento rutinario, es tener el inventario vial anteladamente. Claro, o sea, tienes que haber, para mantenimiento rutinario, tienes que haber tenido toda la información. De entre ellos está el inventario vial, ¿no?
El inventario vial nos ayuda primero a ver qué tenemos. Primero, una inspección, tomar fotos, datos a lo que se ve, a lo que se tiene exteriormente, y luego a tener otros informes que vienen a ser estudios de suelos, informe de canteras. ¿Por qué? Porque luego supuestamente voy a trabajar ahí, pero necesito saber esa info. Es como volver a trabajar ahí. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar esto, saber información del suelo, saber información del drenaje, saber información de todo ello. Ahí debemos saber cuántas obras de arte tenemos, o de drenaje, perdón, tenemos. Y con toda esa info vamos a responder sobre la necesidad, primero, encontrar la tipogolización del camino. El nivel de servicio, bueno, también por el tema del tráfico, no vamos a ver qué nivel está y poder ver el también ligado al presupuesto. Pero sí, sí necesitamos saber. Nebilin dice, el plan de trabajo es equivalente al expediente técnico para la ejecución de un mantenimiento periódico rutinario. Claro, o sea, el plan de trabajo es cómo va a estar armado tu expediente, qué es lo mínimo que debes tener, y en base a ese vas a presentar tu expediente, ¿no? Todo tu expediente. Gilberto Soto dice, el sentido de bajada que es negativo no se considera solo los valores absolutos. ¿Ok? Estamos viendo en el caso más crítico, o sea, considerar como si fuese solo valores absolutos, no un positivo o negativo, porque eso puede disminuir. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando acá, ¿no? Esa es tu pendiente positiva, por ejemplo, del 7%, pero luego vas a tener una bajada quizás del 7% también. Entonces, si tú sumas, por ejemplo, consideras el más y el menos, te va a ser cero, como si fuese plano. Eso no es así, pues, ¿no? ¿Por qué? Entonces consideras el más grave, como si fuese 7 y 7 también. O sea, el impacto va a ser tanto de subida como de bajada. Entonces, se considera valor absoluto para las pendientes. Fabricio y Fabián Narváez dice, estamos hablando de la inclinación del talud, ¿no? ¿Sí? Julio dice, y yo, Carlos, sería interesante que nos diera su Excel. Sí, les voy a pasar el Excel para que ustedes lo tengan y puedan ustedes normal utilizarlo. Está automatizado, está muy interesante. Chrome Mint dice, sí, por favor, no nos brinden, no se preocupen, lo voy a hacer pasar al área encargada de ACM Ingenieros para que les haga llegar a ustedes. Dice, creo que eso todo lo manejan los IVP, claro, ¿no? Parde. Gilberte dice, esos coeficientes en porcentaje, ¿cuál es su interpretación? Porcentaje, pues, supongo que ya lo habrá respondido a lo largo de la sesión, no me acuerdo dónde se ve ese porcentaje que se refiere. ¿No? Es más que todo, supongo que quizás a las expresiones, más que todo la importancia que se le da, ¿no? Que generalmente se da una importancia de la tercera parte a un índice y las dos terceras partes a otro, ¿no? Justamente por el impacto que puede tener, la gravedad que puede tener, ¿no? La gravedad que puede tener. Si bien es cierto, la pendiente, la relieve es un tema, se puede decir, importante de ver ahí, ¿no? Pero no deja de ser longitudinal, a diferencia de la caída, ¿no? Que se tiene por el tema del talud, ¿no? Es quizás un poco más grave. Entonces, por eso se le da esa preponderancia, ¿no? ¿Cómo decirlo? Siempre los valores mayores, ¿no? Por ejemplo, 3 significa más peligro, 2 regular y 1 menor peligro, entre comillas. Por eso, por ese lado se le da. Eh, Roosevelt dice, ingeniero, este procedimiento son realizados por profesionales que están dentro de Provida. Asimismo, para un mantenimiento ordinario o en carreteras existen expedientes técnicos, oficio técnico o informe técnico. Claro, o sea, siempre nos van Provías u otros, como son un poco más ya, se puede decir, expertos, bueno, sí son expertos en algunos casos, siempre tratan de dar normas, estándares para poder uno como entidad o como artista tratar de regirse en base a ello. Pero sí. Sixto Galvez dice, existe un presupuesto estimado por kilómetro por elaboración de expediente técnico para un mantenimiento ordinario y periódico, considerando que se tienen que realizar el inventario vial, levantamiento topográfico, estudios, etcétera. Claro, ¿no? Siempre tiene que haber un presupuesto de ello. ¿Cuánto nos va a salir? ¿Qué tiene que hacer? Eso vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a ver un presupuesto de ese caso rápido, utilizando el Excel. Dentro del panel de recolección, y van a ver la importancia que tiene ese tema de la tipogolización relacionada al mantenimiento rutinario. Dentro del panel de recolección de información y datos para el mantenimiento se consideran los puentes. Claro, ahí se consideran los puentes,
pero a un toque de limpieza, de quitar óxido a las barras, a las barandas, pero de ahí a reparación fuerte, moderada, no. Ahí ya entra el mantenimiento periódico. El pontón, también sí, pero una reparación menor. Franklin Quicaño dice, ¿dónde se puede revisar la grabación? Supongo que en el aula virtual de ACM Ingenieros. Ronald dice, envíalo a WhatsApp, ingeniero, el Excel para que pueda bajarlo. Lo voy a enviar a la empresa ACM para que les haga llegar a ustedes, no se preocupen. Julio dice, pareciera simple, pero es muy importante conocer paso a paso estos factores. Claro, o sea, entre comillas parece simple, como dice, ¿no? Pero hay que entender, o sea, la toma de información es muy importante, ¿no? Es muy importante. Es más, ¿qué pasa si tenemos una obra de arte como una alcantarilla que está muy desgastada? ¿La vas a considerar o no? Pues ya no. Sí, que ya lamentablemente ya no funciona. ¿Por qué? Porque sus paredes están ya semicolapsadas o ya está corroído, hay corrosión. Entonces, esta línea de criterio de considerar, de ser inventario, es muy importante. Entonces, como dice, parece fácil, pero sí no lo es. Gilberto Soto dice, gracias, Gilberto. Alejandro Quinde dice, oye, para estabilizar un talud, ¿estará dentro del mantenimiento rutinario? Para estabilizar un talud. No, ese más va para mantenimiento periódico, todo lo que es estabilización. Alejandro Soto dice, ¿cuál es la causa de las caídas o derrumbe de calzadas? Bueno, puede haber socavación, por ejemplo, de que perdón, el nivel freático, tengamos un nivel freático cerca al pie del talud, ¿no? Y que bueno, lógicamente la diferencia entre estas cotas, entre la rasante de la calzada y el nivel freático, pues no sea menor a 1,50 m, entonces sí va a impactar. Entonces, con la precipitación que pueda haber, puede generar ahí derrumbe, ¿no? Se puede decir colapso del talud y finalmente caiga, lamentablemente colapso también la calzada. Pues es muy importante ver ese tema de estabilidad. Hernán Córdoba, para mantenimiento rutinario, en caso que hayan taludes de material suelto, es necesario colocar malla. Es necesario colocar malla en una altura mayor a 3 metros. Claro, o sea, se tiene que hacer la estabilización, pero, ojo, se tiene que hacer un estudio también de eso, ¿no? Se tiene que haber un estudio. Si es roca fija, quizás, pues, ¿no? Se puede decir, no se tenga mucho tema, pero si hablamos de material suelto, como dice, la, el peligro, el riesgo, pues es mucho mayor. Entonces, ya depende, ¿no? Julio dice inestabilidad del terreno. Julio Alvarado dice inestabilidad del terreno. Sí, Julio Martín, inestabilidad del terreno, pero también puede dar por múltiples factores. Quizás el afirmado que se tiene, su CBR, la capacidad de soporte, pues no es la adecuada. Hemos tenido quizás un paso de un vehículo muy mayor al que se puede decir fue diseñado. Uno de los temas también de los caminos vecinales, o a menos de los pueblos, mejor dicho, un poco alejados, muchas veces se hacen esos afirmados por la trocha que propone el nuevo pueblo, ¿no? Lógicamente esa trocha ya tiene tiempo, ¿no? Ya tiene tiempo. Y quizás sea el único acceso. Entonces, muchas veces, eh, ¿cómo se puede decir? Se fuerza a generar un proyecto por esa zona que por mucho que uno trate de poner los mejores materiales, si es que se puede, o ser honestos, lamentablemente, pues, la naturaleza va al final quizás calar. Entonces, es muy importante también ver la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces dejarlo, quizás, pero el tema viene a ser, pues, que a menos pues, se tira la misión de alimentar todas las vías, ¿no? Pero también no forzar, pues, un proyecto cuando no se puede. Julio dice, esto refleja la importancia del estudio de mecánica del suelo, eso, conocer los mapas geotécnicos, mapa hidrológico, hay que hacer un estudio hidrométrico, hay que ver cómo va otra vez la precipitación. O sea, por eso no dice, oye, revisar el informe que se tenga, ¿no? Si se tiene, pues qué bien, ¿no? Pero no, o sea, igual tienes que hacer tú un informe, tienes que hacer todo un estudio que ya hemos mencionado, ¿no? Estudio de suelo, estudio hidrológico, estudio de todo ello, porque es lo mínimo que se va a requerir para ello. Otra cosa, fotos, ir por la vía, ver todo lo que se tenga.
porque la inspección visual también es muy importante, muy importante. Muy bien, chicos. He tratado, creo, de resolver todas las consultas que hubiese por el chat. Eh, no sé, no sé si hubiese más consultas. ¿Está todo claro hasta aquí? Perfecto, Ronald. Muy bien, chicos. Ok. Bueno, si no hubiese consultas, creo que ya nos quedaríamos aquí. Muchas gracias, Alejandro, también, Alejandro Soto. Muy bien, Benilde Ferón. Bien, chicos, entonces, gracias a ustedes por su atención. La próxima sesión vamos a ver por el lado ya del caso de estudio y vamos a llenar las tablitas, ¿no? En ese caso van a ser un poco más de 8 kilómetros, creo. Vamos a ver cómo es el tratamiento para los diferentes kilómetros y también ver ahí generar ahí, se puede decir, hacer una revisión del análisis de precios unitarios, hacer una revisión de las actividades de mantenimiento rutinario, porque acá lo hemos visto solo como un listado nada más, y ver ahí el tema del presupuesto, ¿no? Cómo influye ese tema de la tasa. Muchas gracias, chicos. Gracias, Benilde, gracias, Jennifer Chapoyán, Alejandro Pinde, Lisbeth Laiza, gracias, Juan Carlos, Jara Figueroa, Edwin Viato, Mari López de Coberto, Johnny, Fernando Fernández, Roger, Nalo, Juliana Paso, Darwin Álvarez. Muchas gracias a ustedes, chicos, por su atención. Espero que les haya servido. Gracias, Ronald. Igualmente, que tengan un excelente descanso. Miren, saludos desde Venezuela. Saludos ahí a Roberto, tenemos un, un amigo desde Venezuela, colega, Camilo Valdés, amiga Camilo Valdés. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias también, Camilo, Julio. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya servido y continuamos el viernes. Que tengan muy buena noche. Voy a dar el pase a ACM Ingenieros para si hay alguna indicación que dar. Gracias, Francis. Saludos de Amazonas, perdón, Bagua. Saludos, chicos. Así es, muchísimas gracias, ingeniero. Le agradecemos su participación el día de hoy para esta tercera sesión. Y sí, efectivamente nos estamos viendo ya el día viernes, este viernes para la cuarta sesión del curso. Sí, deseamos que tenga una bonita noche y nos vemos el día viernes, ingeniero. Y también agradecer a cada uno de Hasta ustedes. luego. Gracias a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy. Recuerden que todos los materiales están dentro del aula virtual para que allí ustedes puedan revisarlo. Las grabaciones de las clases son subidas al día siguiente, es decir, la grabación de esta clase ya va a estar disponible el día de